Bienvenidas y bienvenidos a la segunda fase de nivelación Ser Bachiller. El día de hoy hablaré sobre los géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en tres grupos importantes: épico, lírico y dramático, aunque existen diferentes formas de clasificarlos. Yo les hablaré de cuatro. El género épico es aquel en el que predomina la función referencial. Épico viene del griego epos, que significa narración o relato. Es de carácter objetivo y está escrito en verso. Relata poéticamente hazañas heroicas, gloriosos hechos o acontecimientos de guerreros, históricos o legendarios. Narra, por ejemplo, una batalla, toda una guerra, una conquista o un acto heroico con la participación de héroes y personajes legendarios. Tiene personajes reales o ficticios. Los subgéneros son epopeya, que es una narración poética extensa de un hecho grandioso en la historia de un pueblo o de las hazañas de un héroe, y en el que se suele intervenir lo sobrenatural o maravilloso. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, la Eneida. El poema épico es una narración cuya poética es muy importante, pues narra la grandeza y extensión y es muy notable, pero sin igualar a la epopeya. Por ejemplo, la Jerusalén conquistada de Lope de Vega. El Cantar de Gesta es un poema medieval extenso en el que se narran los hechos de armas y legendarios en Edad Media, con la participación de personajes históricos y legendarios. Por ejemplo, el poema del Mío Cid de España, la canción de Rolando de Francia y los Nibelungos de Alemania. El romance es un poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. Por ejemplo, el romance del infante vengador, que es anónimo. El género lírico, por su parte, es aquel en el que predomina la función emotiva o expresiva. Lírico proviene del griego lure, que significa lira, y es un instrumento musical de cuerdas con que los griegos acompañaban la declamación de sus composiciones poéticas. Predomina la subjetividad del escritor, expresa sus pasiones, sentimientos íntimos o personales, sus impresiones, sus emociones, sus estados de ánimo sobre temas como el amor, la muerte, la naturaleza. Se escribe en verso, pero también se usa la prosa y pretende provocar emociones en el lector. El subgénero de este tipo de género es la oda, es aquel que generalmente exalta algo sobre alguien, la elegía, que es una lamentación, el epitalamio, que es una composición de la boda, el madrigal, que es generalmente una composición de tipo amoroso, la égloga, que es una composición pastoril, y la canción es aquella en la que se cantan afectos de todo tipo, entre otros subgéneros. El género dramático o teatral es aquel en el que predomina la función apelativa o conativa. Se usa en el teatro. Fue en sus orígenes escrito en verso, pero en la actualidad el teatro se escribe en prosa. Es el género literario en el que ante un público se presentan en escena de manera intencionada y bella acciones y los más diversos aspectos de la vida humana a través de personajes que cuentan lo que hacen, piensan y que expresan sus conflictos valiéndose del diálogo. Los personajes dan a conocer una historia, se expresa a través del diálogo, incluye acotaciones, su finalidad esencial es la presentación ante un público. Los subgéneros son la tragedia, que presenta grandes conflictos entre personajes que encarnan seres notables, con valores dignos de imitar, que se ven enfrentados a un destino adverso frente al cual nada pueden hacer, es un destino inexorable. El final de este subgénero es funesto, esto es, está caracterizado por la destrucción y la muerte. Tres tipos de autores son los más grandes de la historia: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los ejemplos son Edipo Rey de Sófocles, el Cíclope de Eurípides. La comedia presenta conflictos humorísticos o alegres, representados por personajes comunes y corrientes. La comedia suele ofrecer un final feliz, por ejemplo, El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. El drama o tragicomedia es un elemento que une tres elementos trágicos y cómicos. Muestra de la manera más realista posible las circunstancias trágicas y cómicas que conforman la vida. En este subgénero, el ser humano, con sus defectos y virtudes, aciertos o desaciertos, esperanzas y temores, es dueño de su destino, y los conflictos presentados se derivan del vivir mismo de la persona y sus circunstancias. Por ejemplo, El caballero de Olmedo de Lope de Vega, condenado por desconfiado de Tirso de Molina. El género narrativo es aquel en el que predomina la función referencial. Es el género literario en el que un escritor, siguiendo una línea temporal, cuenta o relata acciones y hechos, sucesos reales o imaginarios.
Las primeras narraciones se presentan en verso, epopeyas, cantares de gesta, cantos épicos, poemas épicos, romances. En la actualidad se prefiere la prosa, la novela, el cuento, leyenda, mito, entre otros. La novela es la máxima expresión de este género. Los subgéneros son la novela, que es una narración extensa en prosa de una sucesión de hechos en la que participan varios personajes en una estructura compleja, mucho más compleja que el cuento. El cuento relata en prosa un hecho real o imaginario que se caracteriza por su brevedad, por su número reducido de personajes y por la sencillez de su argumento. La fábula es una narración en prosa o en verso, en la cual intervienen animales o seres inanimados que han sido personificados generalmente. Finaliza con una enseñanza expresa, denominada moraleja. Tiene carácter didáctico y moralizador. En la actualidad, este tipo de fábula se escribe más en prosa que en verso. El mito, por su parte, es una narración de carácter ficticio, cuyos personajes son seres sobrenaturales y que trata de explicar el origen del universo, del mundo, del ser humano y de los fenómenos naturales. La leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición, por ejemplo, Cantuña. Esperamos que esta información haya sido de ayuda. Muchas gracias.